Ahora vamos a ver una nueva parte que es el control de sistemas por alimentación del estado, pero que no solamente cambiamos la dinámica del sistema cambiando los polos del sistema, sino que vamos a garantizar que su estática, es decir, su valor en régimen permanente, es también el adecuado, es decir, que va donde nosotros queremos, es decir, que tiene un error de posición nulo. Para ello, vamos a recordar lo último que vimos, que es cómo realimentar el estado del sistema para cambiar su dinámica. Tenemos un sistema, este de aquí, en el cual tenemos dos polos situados en -1, que hacen que su dinámica sea la correspondiente a dos polos situados en -1. Y nosotros queremos realimentar las variables de estado, que son las salidas de los bloques aquí indicados. Las realimentamos esas dos salidas de esos dos bloques, que son esas dos variables de estado, los realimentamos para cambiar la dinámica. Calculamos que si queremos tener los polos mucho más rápidos, el doble de rápidos que los anteriores, la realimentación del estado sería -1, -1, con lo cual estábamos desplazando la posición de los polos de -1 a tener ambos polos en -2. Pero ese cambio de los polos del sistema y por lo tanto del polinomio característico del sistema en cadena cerrada también implica que cambiamos la estática del sistema, como se puede ver en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica estamos comparando las dos salidas, el sistema original con un tiempo de establecimiento algo mayor que 3 veces el tiempo característico, es decir, algo mayor que 3, se ve aquí en algo mayor que 3, es decir, 3, 4, tenemos un tiempo de establecimiento, cambiamos la dinámica, tenemos un tiempo de establecimiento de el doble de rápido, o sea, en vez de en 3, pues la mitad, en 1,5. En 1,5 vemos que la nueva dinámica del sistema es el doble de rápida. Pero como hemos dicho, no solamente hemos cambiado la dinámica, hemos cambiado también la ganancia del sistema. Si nosotros queremos garantizar que la ganancia del sistema ahora es la misma que antes, pues una posibilidad es hacer un control en bucle abierto, es decir, premultiplicar nuestro sistema realimentado del estado por una constante, de tal forma que esa constante por la ganancia del sistema tenga la misma ganancia que anteriormente. Es decir, si queremos tener una ganancia como antes de 2, pues la nueva ganancia del sistema, que es, como se puede ver, de 0,5, debe ser multiplicada por 4, para que 4 por 0,5 dé 2, que es la misma ganancia que antes. Entonces, premultiplicamos, hacemos un control en bucle abierto, premultiplicamos por 4 para que la ganancia conjunta de mi sistema realimentado y esa prealimentación tenga la misma ganancia 2. Si comparamos ambos sistemas, vemos que ahora ambos sistemas tienen el mismo valor en régimen permanente, es decir, tienen la misma ganancia, pero el sistema de abajo, el sistema en el cual hemos efectuado la realimentación del estado, tiene una dinámica justo el doble de rápida que la del sistema original. Bien, esta manera de obtener un valor determinado, deseado, en régimen permanente, tiene inconvenientes, que es que todo está calculado en el supuesto de que la realidad se corresponda al modelo y que en el supuesto de que no existan perturbaciones. Pero ya sabemos que nosotros queremos nuestro control, siempre nuestro control está enfocado a disminuir el efecto de las perturbaciones y a ser robusto ante cambios de la realidad respecto al modelo. Es decir, que en la práctica nosotros no podemos garantizar, cuando existen perturbaciones, existen errores de modelado, no podemos garantizar que todo esto sea verdad, no podemos garantizar que el error en régimen permanente sea el que hemos calculado. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es cómo modificar nuestra estructura de control para garantizar que el error en régimen permanente es el que nosotros queremos, es decir, para garantizar un error de posición nulo en régimen permanente, garantizar que realmente alcanzamos el valor que nosotros queremos. Si nosotros solamente utilizamos la estructura que hemos comentado y existe un error de modelado, como está representado aquí, que lo voy a explicar, este error de modelado
para calcular nuestra realimentación y para calcular nuestra prealimentación de 4, hemos hecho suponiendo que el 0 del sistema estaba situado en -2, pero la realidad es algo distinta. Lo vemos aquí. La realidad es que el 0 está situado en -2,1. Y nosotros hemos hecho todos nuestros cálculos suponiendo que el 0 estaba en -2. Por lo tanto, la ganancia que vamos a tener va a ser distinta. No solamente eso, no solamente el error de modelado influye en el valor en régimen permanente, sino que también existen otras entradas al sistema, denominadas entradas de perturbación, como es el caso representado aquí, que también afectan a la salida. Es decir, la salida no es solamente la que viene en el sistema provocado porque existan valores en las entradas manipuladas, sino que la salida también queda influida por otras entradas denominadas de perturbación. Ambos dos, es decir, el error en modelado y la existencia de perturbaciones, hacen que el régimen permanente de ambos sistemas, el sistema sin realimentar en azul y el otro sistema, el sistema realimentado, ninguno de los dos tienda hacia el valor en régimen permanente que nosotros hipotéticamente, en el caso teórico, habíamos calculado, en el caso de que no existiera error de modelado, en el caso de que no existieran perturbaciones. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues lo vamos a arreglar de la misma manera que hemos arreglado hasta ahora, cuando hemos usado el control clásico, el control PID. ¿Cómo se arregla el error permanente? La única manera es coger la salida, compararla con la referencia de la salida, calcular el error que tenemos y ese error integrarlo. Esa es la componente integradora de los PIDs. Es que integramos el error. Esa integral del error se multiplica por una constante K sub 0, una constante K sub 0 que tendremos que calcular todavía, que si es muy grande hace que el sistema tenga mucha entrada y por lo tanto puede perfectamente inestabilizar el sistema. Y si es muy pequeña hace que el sistema tenga muy poca entrada y que el efecto de esa parte integradora sea muy suave o lo que es lo mismo muy lento en el tiempo. Entonces K sub 0 tendrá un término intermedio que vamos a calcular. En cualquier caso vamos a realimentar la integral del error metiéndosela al sistema. En el sistema en el que ya previamente hemos hecho una realimentación del estado, es decir, en el que previamente hemos cambiado la dinámica del sistema, la situación de los polos, el valor del polinomio característico. Bien, con esta nueva estructura de control que hemos montado, queremos ver cuánto va a valer su valor en régimen permanente. Es decir, vamos a querer ver si la salida en régimen permanente va a seguir realmente a la referencia en régimen permanente. La diferencia entre la referencia y la salida, como ya sabemos, como ya hemos dicho, es el error del sistema. Puede suceder que el sistema, al haber puesto esta integral, de haber puesto un valor determinado de x sub 0, el sistema sea inestable. Es decir, que se vaya al infinito, aunque la entrada sea acotada, las variables del sistema. En cuyo caso, pues la habremos fastidiado. Pero también puede ser que el sistema sea estable. Es decir, que k sub 0 sea un valor suficientemente pequeño para que el sistema siga siendo estable. En ese caso vamos a calcular, si el sistema es estable, vamos a calcular cuánto vale el error. Pues si el sistema es estable ante una entrada acotada de la referencia, todas las variables del sistema van a valer menos que infinito, van a estar acotadas. En concreto, esta variable de aquí va a estar acotada. Pero esta variable de aquí que estoy indicando es la salida de un integrador. Luego, la entrada, si la salida del integrador está acotada, es decir, no crece indefinidamente, la entrada del integrador tendrá que valer 0 en régimen permanente, porque si no valiera 0 en régimen permanente y nosotros estuviéramos integrando de forma continuada hasta el infinito esa variable, tendríamos que su salida, la salida del integrador, crecería indefinidamente. Y como hemos dicho, el sistema es estable y ninguna variable crece indefinidamente. Por lo tanto, la entrada al integrador tiene que valer en régimen permanente 0. ¿Quién es la entrada al integrador? Justo el error del sistema, justo la diferencia entre la referencia y la salida del sistema. Luego, hemos garantizado, igual que hacíamos con los PIDs, que esta estructura de control, que esta integral del error, garantiza que si el sistema es estable,
a la fuerza el error en régimen permanente vale 0. Bueno, ya hemos visto que el sistema, si es estable, el sistema tiene un error nulo. Vamos a ver ahora cuál es la dinámica de este sistema, porque evidentemente la hemos alterado, hemos metido un integrador más y por lo tanto hemos metido una variable de estado más y por lo tanto tenemos que calcular ahora la dinámica del sistema y tenemos que forzarla a que sea una que a nosotros nos interesa, una que sea muy parecida a la que ya habíamos diseñado antes, una muy parecida a tener los polos del sistema en unas posiciones que ya habíamos prefijado. Bien, vamos a calcular la dinámica del sistema. La dinámica del sistema, ahora la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuántas variables de estado tenemos? Y la respuesta es, bueno, pues tendremos las mismas que antes, porque tenemos los mismos integradores que antes, desde el x1 hasta el xun, pero además hemos añadido un integrador más, hemos añadido una condición inicial más. Luego tendremos la salida de ese integrador nuevo que hemos puesto, será una nueva variable de estado. Luego tendremos n más 1 variables de estado, que serán las que teníamos antes, más este x0. Vamos a poner la dinámica del sistema, que es simplemente poner unas ecuaciones a este gráfico que tenemos. Vamos a poner esas ecuaciones. Aquí las tenemos. Tenemos la derivada de las variables de estado, que hemos dicho que existen, son, repito, n variables de estado que teníamos antes, más una variable de estado nueva que hemos introducido por el hecho de haber introducido un integrador. Pues la derivada de las n más 1 variables de este sistema será igual a una matriz que ahora pondremos multiplicada por las variables de estado más una matriz multiplicada por la entrada. Pero lo vamos a hacer en pasos intermedios. Vamos a hacer un primer paso en el que aparece la variable u, que no es una variable de entrada a todo el sistema, y aparece la variable r, que sí que es una variable de entrada a todo el sistema. Y esto lo hacemos para poner las ecuaciones de forma progresiva. Es decir, a continuación sustituiremos u por lo que vale para poner la ecuación de la dinámica del sistema en variables de estado. Bien, vamos a rellenar estas matrices que faltan aquí. ¿Cuánto vale x sub 0'? X sub 0' está aquí, x sub 0' vale r menos la y la y es c por x. Luego, x sub 0' será r menos c por x. Esto es lo que aparece ahora. X sub 0' es igual a menos c por x más r. Ahora bien, ¿cuánto vale la dinámica, es decir, la x' del sistema? Pues la x' está aquí, ¿no? La x' está aquí, valdrá a por x, perfecto, más b por u. Vale, pues eso es lo que escribimos. A por x más b por u. Ahora bien, como hemos dicho, esta u debemos sustituirla por lo que vale. ¿Esta u cuánto vale? Esta u vale k sub 0 por x sub 0. Ahora sí que x sub 0 es una variable de estado del sistema. Luego está bien expresada la u en función de x sub 0. Más k por x. Es decir, sustituyendo la u por lo que vale, repito, la u vale k sub 0 por x sub 0 más k, matriz k de realimentación por x, sustituyendo en esta expresión, desaparece lo que vale u. Y entonces nos queda, por fin, la dinámica del sistema en las nuevas variables que tenemos del sistema, que son ampliadas en una dimensión. Estas son las matrices. Vamos a fijarnos un poquito en la matriz que expresa la dinámica del sistema ampliado. La matriz del sistema ampliado tiene lo que hemos dicho, x sub 0 y x y el vector x como variables de estado, y las dinámicas serán que la x sub 0 afecta con 0 para calcular x sub 0', pero la r sí que afecta para calcular x sub 0'. Y luego la x, fijamos, la x afecta de la misma forma que afectaba antes para calcular a la x, es decir, como a más bk. Pero lo que sí que existen son unas iteraciones cruzadas entre la x que sí que afecta a la x sub 0 y la x sub 0 que sí que afecta a la x. Bien, lo que vamos a ver a continuación es que vamos a hacer un cambio de base.
¿no? Porque esta matriz de la dinámica es una matriz que ya lo sabemos, tiene n más 1 por n más 1 elementos. Luego, si queremos forzar que esta matriz tenga una forma determinada, tendremos n más 1 por n más 1 ecuaciones para calcular k sub 0 y k, es decir, para calcular n más 1 parámetros. Luego es posible que si ponemos cualquier valor de la matriz esta de la dinámica, cualquiera que nosotros queramos poner, pues es posible que nos haga un sistema incompatible y no podamos tener una solución. Luego nos interesa trabajar en una base en la cual este sistema sea fácil de resolver. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí, en esta expresión, volvemos a copiar la misma ecuación que teníamos. Y vamos a hacer el cambio de base que hemos dicho. Cambio de base es un cambio de base que vamos a utilizar la matriz T de transformación de las variables de fase que habíamos visto. Es decir, aquí sustituimos x por t por x con gorro, siendo x con gorro las variables de fase. Esa t evidentemente pasará al otro lado como t menos 1. Y aquí lo mismo, aquí sustituimos la x por t por x con gorro. Y esto es lo que hacemos. Una vez hecho este cambio de base, nos quedan las mismas ecuaciones que antes, pero en la nueva base. Es decir, aquí tenemos x con gorro, x de variables de fase, y aquí tenemos también x con gorro, x de variables de fase. Y la t que estaba aquí ha pasado aquí como t-1 y como t-1, lo vemos aquí, t-1 y t-1. Y la t que estaba aquí, la x se sustituye por t por x con gorro, la t que está aquí aparece aquí como t y como t. Vale, pues esta es la matriz de la dinámica del sistema cuando lo hemos puesto esta nueva estructura con una variable adicional, una variable de estado adicional nueva, x sub 0. Y ahora la hemos además expresado en una base concreta, que es la base en la que x están expresadas en la variable de fase. Bien, habíamos dicho que esto lo hacíamos para simplificar la pinta que tiene, la forma que tiene la matriz esta de aquí, la matriz ampliada. Vamos a ver qué forma tiene. Pues es fácil, porque esto de ¿quién es t-1 por b? T-1 por b es la matriz B en variables de fase. Es decir, 0, 0, 0, 0 y 1 abajo. ¿Quién es C por T? C por T es la matriz C en variables de fase. Es decir, arriba todos los coeficientes del polinomio del numerador de la función de transferencia. ¿Y quién es t-1 por a más bk por t? Ya lo habíamos calculado justo en la sección anterior. Esto es la matriz A realimentada expresada en las variables de fase. Es decir, todos ceros, unos en la paralela diagonal principal y los coeficientes abajo en la última fila. Es decir, voy a poner lo que estoy diciendo. Esto de aquí, tan sencillo, o dicho de otra forma, con tantos ceros y de forma tan conocida o tan relacionada con la dinámica del sistema en cadena cerrada en variables de fase, esto de aquí es lo que nos queda la matriz. Lo vemos. El 0 es este 0 de aquí, ¿vale? Esto de aquí es la matriz B en variables de fase multiplicada por k sub 0, es decir, 0, 0, 0, 0, 0 y abajo un k sub 0. Esto de aquí es la matriz con signo negativo, la matriz C en variables de fase, es decir, los coeficientes del numerador de la función de transferencia de este sistema monovariable cambiados de signo. Y en esta matriz de aquí nos queda la misma matriz que nos quedaba justo en la sección anterior. Es decir, una matriz donde todo aparece 0, 1 en la paralela diagonal principal y coeficientes en la última fila. Bien, ¿cuál es la dinámica del sistema una vez que hemos efectuado esta estructura con un integrador nuevo y una vez que la expresamos en la variable de fase? Pues la dinámica será fácil de calcular, será calcular el polinomio característico de esta matriz que aquí tenemos.
Es decir, calcularemos el determinante de ese I menos esta matriz que la hemos denominado matriz con la realimentación en variables de fase. Luego, una vez que calculemos este determinante, que es el polinomio característico de mi sistema en cadena cerrada, yo intentaré forzarlo a que valga uno determinado, a que valga un polinomio característico deseado. Es decir, a que valga una dinámica concreta, una dinámica que yo estoy prefijando como diseñador de control, estoy fijando a que valga unos determinados valores. Y esa dinámica concreta, es decir, este determinante, va a depender evidentemente de mis variables, mis parámetros que yo tengo para fijar. Va a depender de caso 0, que yo puedo fijarlo, va a depender de caso 1, de caso 2, puntos sucesivos hasta de caso n con gorro. Es decir, que hay n más 1 parámetros de control que yo puedo fijar para resolver esta ecuación de aquí, para fijar cuál es el polinomio característico en cadena cerrada. Es decir, que tenemos esto de aquí, tendremos un sistema, esta ecuación de aquí, es un sistema en el cual tenemos n más 1 coeficientes del polinomio característico que queremos forzarlos a unos determinados valores y por lo tanto tendremos n más 1 ecuaciones para resolver los n más 1 parámetros que tengo como ingeniero de control. Ese sistema, gracias a que aparecen muchos ceros y muchos unos en muchos sitios, pues es un sistema que es compatible y determinado, siempre y cuando, es fácil de demostrar, siempre y cuando el b sub 0 sea distinto de 0. Entonces, esto es lo que haremos, resolver este sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas para calcular los valores de k sub 0 y de la matriz K con gorro que me garantizan que la dinámica es una determinada, que yo fijando el polinomio característico en cadena cerrada. Evidentemente, la estática ya está fijada. La estática, si esta dinámica es estable, la estática es tal que el error en régimen permanente es nulo. Pues bien, una vez que yo he resuelto este K sub 0 y este K con gorro, ¿cómo calculo cuál es la K para alimentar mis variables de estado originales? Pues bien, esto es fácil. La K para realimentar mis variables de estado originales será la K con gorro que yo he resuelto, pues multiplicada por la matriz de cambio de base a la menos 1, que también hemos calculado en la sección anterior. Luego, resumiendo, tenemos en esta transparencia cómo calcular los valores de K sub 0 y de K de la gráfica anterior, me voy a la gráfica anterior, de esta gráfica tengo cómo poder resolver K sub 0 y todos los valores de la matriz K, cómo poderlo resolver para que la dinámica del sistema sea la que yo he forzado determinando cuál es el polinomio característico de este sistema con esta estructura y con esta realimentación. Vamos a ver un ejemplo en el cual podemos calcular estos valores de K sub 0 y de K con gorro. El ejemplo es el mismo que venimos viendo, es decir, tenemos el mismo sistema y lo que nos pide este problema es calcular cuál es la estructura, o sea, dibujar cuál es la estructura que permite cambiar la dinámica a lo mismo que antes, una dinámica que esté fijada principalmente por los dos polos en menos 2, pero que además garantice el error nulo, calcular los valores de esa realimentación y de ese K sub 0 que fijan la dinámica y el error nulo, y luego comprobar en Simulink, dibujando la salida, en el caso de que existan errores en moderado y de perturbación. Esta es la gráfica que nos lo permite, ¿no? La gráfica que nos lo permite es
en nuestro sistema realimentar las variables de estado y realimentar la salida integrando el error y multiplicando el error por una constante. Pues bien, esos valores de K0 y de las dos K1 y de K2 son los que deberíamos de diseñar correctamente para que el sistema en régimen permanente no se comporte ni con la dinámica del sistema original, ni con la dinámica más rápida, pero no consiguiendo el error nulo en régimen permanente, sino que se comporte con una dinámica como la que habíamos dicho, rápida, pero además esté garantizando, como aquí se observa, el error nulo en régimen permanente. Este ejercicio es el que hay que hacer para la siguiente semana y que resolveremos en la siguiente módulo.